El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Estamos en el panorama informativo de la radio en esta última jornada, último día de esta semana, por supuesto, con toda la información nacional e internacional. Deportes, también tendremos algo de la economía y del mundo del espectáculo. Bueno, información y títulos también que pasamos a contarte a partir de este momento. Y uno de los principales títulos tiene que ver con la sesión en el Senado, en la cual se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar hablando también de esto. Habrá cuarta dosis para vacunados con la Sputnik V y que deban viajar al exterior, según manifestaron las autoridades sanitarias del país. En tanto, el directorio del Fondo Monetario debe reunirse para dar luz verde definitivo al acuerdo con el Fondo Monetario. Y hablamos de reclamos de la justicia y de memoria a 30 años del atentado contra la Embajada de Israel, otro tema que vamos a estar tocando también en la jornada de hoy, mientras que el estudio argentino publicado en The Lancet confirma la efectividad de vacunas en mayores. En otro tema, Alberto Fernández dijo que con el acuerdo con el Fondo Monetario no habrá ajuste en la República Argentina. Tendremos estas y más noticias en este panorama informativo de la radio. Por supuesto, también tenemos ahora noticias del mundo o títulos del mundo de la economía y del campo. Emanuel, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy también en Panorama vamos a estar hablando del campo y la economía. En este caso, hablamos del rebote técnico en Chicago y la suba para los granos. Y también tenemos el semáforo de Coniagro porque da rojo, atenti para casi todas las economías regionales. Por otro lado, la guerra ruso-ucraniana abre también un interrogante en los fertilizantes. Estaremos hablando de la economía, una compañía de combustibles que anunció inversiones. ¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre? O al menos necesitó en febrero. Todo esto y mucho más. También pasamos a la información del plano internacional. Allí está Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos más importantes a nivel internacional. Guerra, Rusia, Ucrania, últimas noticias del conflicto. Estados Unidos acusó a Moscú de cometer crímenes de guerra. Los sobrevivientes emergen de los escombros del teatro de Mariupol, bombardeado por Rusia. Más títulos. Rusia al borde del default. Tenedores de bonos todavía no recibieron un pago de $117 millones que vencía ayer. En Perú, Fujimori quedará libre. Declararon vigente el indulto que recibió en el año 2017. En el ámbito del deporte, Federico de Marco, ¿qué tenemos? Hola Omar, vamos a comenzar con los títulos más importantes en el ámbito deportivo. Pintadas en contra de Marcelo Tinelli tras lo que fue la denuncia del actual presidente de la Liga Profesional de Fútbol a la liga que se va a presentar para sucederlo. Además, vamos a hablar de la primera mujer que va a ocupar un cargo de vicepresidenta de Boca. Las dudas que hay en el Superclásico por el lado de River, con algunos futbolistas, con algunos cambios que piensa Gallardo implementar para el partido del domingo. Jerónimo Poblete puso la firma y ya es nuevo jugador de Independiente. Además, Barcelona ganó en Turquía y se clasificó a los cuartos de final de la Europa League. La selección argentina y otra mala noticia para Lionel Scaloni de cara a los encuentros de eliminatorias, un nuevo jugador lesionado. Además, vamos a contar quién es el piloto que se perderá en la primera fecha del Gran Premio de Bahrein este fin de semana en la Fórmula 1 y lo que piensa la WTA, que no quiere que prohíban las jugadoras rusas y bielorrusas en sus torneos. Y por supuesto también tenemos noticias del espectáculo, Vanessa.
Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Arrancamos con noticias del mundo del espectáculo. Vamos a tener información de Sandro, Los Días Más Felices, un homenaje con un show coreográfico y musical. Además, el cine, otra condena, retrato sobre la reclusión de jóvenes en una cárcel atípica del conurbano. También, deceso, murió Pascual Cóndito, distribuidor y figura entrañable del cine argentino. En cuanto a Chubut, comienza el Festival de Cine de la Comarca Andina. Además, luego de 2 años, está de vuelta, estamos hablando de Paulo Londra. Tenemos información también de Mercedes Morán, quien recibe un premio a la trayectoria en el Festival de Málaga. Y por último, para todas las edades, el multiverso animado de Batman, una puerta de entrada a un mundo infinito. Todo esto en Panorama. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Pasamos a contarte noticias que tienen que ver con el ámbito nacional en esta oportunidad. Hubo acuerdo en el Senado finalmente por el acuerdo, valga la redundancia, con el Fondo Monetario Internacional. La sesión se llevó a cabo durante la jornada de ayer, sesión de debate. Tras la aprobación en diputados, el oficialismo consiguió también que la Cámara Alta acuerde este proyecto que se va a presentar al Fondo Monetario Internacional para evitar el default de la República Argentina. Otro tema, Sergio Massa se reunió con Gideon Sa'ar, el viceprimer ministro israelí. Poner a Hezbollah en la lista roja fue una señal importante. El presidente de la Cámara de Diputados recibió al alto funcionario israelí, quien señaló la importancia de mantener a la organización terrorista en la lista roja. De un encuentro que participaron también presidentes de bloques del oficialismo y la oposición al cumplirse un aniversario del atentado a la Embajada de Israel durante la última jornada. En tanto, tenemos que hablar también de Diego Santilli, que está incrementando recorridas en la provincia de Buenos Aires de cara al año 2023. En paralelo, Patricia Bullrich ya creó su propio espacio dentro de la coalición opositora. Por su parte, los representantes políticos se preparan para la nueva gobernación, o por lo menos disputarle la nueva gobernación a Axel Kicillof. El diputado se prepara y se encuentra con empresarios, productores y vecinos de la provincia de Buenos Aires. En otro tema que tiene que ver también con la actualidad argentina, el fiscal que investiga las responsabilidades por el festejo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en la etapa más estricta de la pandemia, llegó a un acuerdo con una de las concurrentes a este evento para que pague 200.000 pesos e insumos hospitalarios y que evite de esta manera una condena penal. El mecanismo, que se llama conciliación, es una de las vías alternativas y la resolución del conflicto judicial fue sellado entre el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, y Carolina Marafiotti, la estilista personal de Fabiola Yáñez. Otro tema también del ámbito nacional, fuerte contrapunto se generó en las redes sociales entre el diputado y asesor presidencial Leandro Santoro y la ex embajadora Alicia Castro en el marco de los apoyos y los rechazos que genera dentro del propio oficialismo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tratado en el Senado en la noche de ayer. Castro se hizo eco de una nota publicada por el portal de política online bajo el título "Santoro insiste en que los camporistas dejen los cargos", en la que se pone como textual del dirigente radical: "Si no estuviera de acuerdo, yo me iría", acompañado de la frase: "Yo no estoy echando ni quiero vigilantear a nadie". Esto fue lo que había dicho Santoro. Bueno, este portal además recordó que el legislador albertista había sido retuiteado por el presidente cuando planteó lo mismo la semana pasada. Bueno, y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante la jornada de ayer, hubo también protestas de organizaciones sociales, políticas y gremiales que protestaron frente al Congreso en rechazo de este proyecto que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de lo que fue el debate de la iniciativa en el Senado aprobado en la noche de este viernes. Pasamos ahora sí a noticias del ámbito internacional. Allí está Zulia Aranda. Las noticias internacionales dicen que la agencia europea suspendió la misión espacial ExoMars compartida con Rusia.
La Agencia Espacial Europea confirmó la suspensión de la misión ExoMars tras la interrupción de la cooperación con la Agencia Espacial Rusa Roscosmos debido a la guerra en Ucrania. En un comunicado, el Consejo de Gobierno de la ESA le pidió a su director que lleve a cabo un estudio rápido para relanzar la misión denominada ExoMars y buscar alternativas para las otras 4 misiones programadas. ExoMars tenía previsto lanzar en septiembre un rover, también conocido como Astromóvil, con destino a Marte, con ayuda de una astronave y una estructura de aterrizajes rusas, informó la agencia de noticias AFP. Y seguimos hablando de Rusia. Te contamos que informó que las sanciones podrían provocar la caída de la Estación Espacial Internacional. Las sanciones occidentales contra Rusia por la invasión a Ucrania podrían provocar la caída de la Estación Espacial Internacional, afirmó este sábado Dmitry Rogozin, responsable de la Agencia Espacial Rusa. El funcionamiento de los cohetes rusos se verá afectado por sanciones, lo cual tendrá un impacto en el segmento ruso de la estación, que sirve sobre todo para corregir la órbita. Por lo tanto, esto podría provocar el amerizaje o el aterrizaje de la ISS, que pesa 500 toneladas. En Brasil, Bolsonaro no quiere ser culpado por el aumento de la nafta y prefiere privatizar Petrobras. El impagable precio del combustible en Brasil y Petrobras lamentablemente no colabora con nada. Mucha gente me critica como si yo tuviera poder en Petrobras. No tengo. Para mí es una empresa que debe ser privatizada hoy mismo, aseguró el presidente de Brasil. Bolsonaro cargó así contra los aumentos determinados por la empresa estatal de capital abierto la semana pasada. Expandió el 25% el precio del diésel y 18% el de los combustibles, generando filas en las ciudades fronterizas argentinas como Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé para que los brasileños carguen nafta a menos de la mitad del valor que pagan en su país. China mantendrá su estrategia cero COVID para frenar el repunte de contagios. El presidente Xi Jinping ordenó este jueves mantener la estrategia cero COVID contra la pandemia para atajar lo más rápidamente posible la ola de contagios provocada por la variante Omicron. Debemos continuar poniendo a la gente la vida por delante, siempre. Ceñirnos a las precisiones científicas y frenar la propagación de la epidemia lo más rápido posible, declaró Xi, según la cadena estatal CCTV. China lleva varios días lidiando con su peor repunte epidémico desde la primera ola de contagios en el 2020, con decenas de millones de personas confinadas en todo el país. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. Con pintadas en contra de Marcelo Tinelli, que decían: Tinelli, soltá la liga, hacé como dijiste, largá lo tóxico, dejá de joder con el fútbol. Ese fue el mensaje que se exhibió durante la madrugada sobre un paredón de la porteña avenida San Juan, al 1100, en los alrededores del Canal 13, a la altura de Puente Pueyrredón. La leyenda refiere a una enigmática publicación realizada por el conductor televisivo el último 12 de marzo en su cuenta de Instagram, donde indicaba en una frase que decía, entre otras cosas: siempre hay que estar con los lugares donde uno es valorado, querido y respetado, hay que soltar lo tóxico, la vida es hermosa y hay que disfrutarla, y más a cierta edad. No fuerce las cosas, si tenés paciencia todo se acomoda, ser feliz. Luego borró esa misma publicación. Tinelli sorprendió con una acción judicial en las últimas horas que impugnó la lista del dirigente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, y pidió la nulidad del proceso electoral tras argumentar que ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol. En una carta dirigida a todos los presidentes de los clubes de primera división, en la que insistió con haber sido víctima de un golpe institucional artero, Tinelli alertó sobre un proceso electoral plagado de todo tipo de irregularidades y anomalías. Entre ellas enumeró que nunca se llamó a asamblea para considerar la actual gestión,
punto más que importante para respetar la institucionalidad. El candidato a secretario, Hernán Arbolella, es dirigente suplente en su club, siendo que el reglamento general de la liga no permiten que miembros no titulares de una comisión directiva de un club formen parte de la mesa directiva. Recordemos que las próximas elecciones de la Liga Profesional de Fútbol están pautadas para el mes de abril, para el próximo mes de abril, el día 8. Y bueno, Cristian Malaspina, junto con su comisión directiva, que está compuesta por dirigentes de varios clubes, fue la única lista que se presentó para reemplazar a un Marcelo Tinelli que cada vez está más lejos del fútbol argentino, o por lo menos de la Liga Profesional de Fútbol, y también de San Lorenzo, el club al cual preside y está de licencia desde hace ya varios meses. El respaldo de 20 clubes tiene Malaspina para el próximo 8 de abril sea el sucesor de Marcelo Tinelli, aunque el empresario televisivo intenta que eso no suceda. Adriana Bravo, de 40 años, fue designada para la nueva función durante una reunión de comisión directiva de la que participaron, entre otros, el presidente de Boca, Jorge Ameal, y Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y titular del Consejo de Fútbol. Socia Ceneice desde 2009, Bravo estuvo a cargo del Departamento de Inclusión e Igualdad desde que asumió la actual dirigencia en diciembre de 2019 y fue la responsable de confeccionar el protocolo de procedimiento frente a un hecho de discriminación, acoso o violencia de género en el club. Organizadora de eventos y diseñadora gráfica de profesiones, por el momento la única mujer que integra la comisión directiva de Boca. Su llegada a la vicepresidencia tercera se produjo en reemplazo del histórico dirigente Roberto Digón, fallecido el 31 de enero pasado a los 86 años. River parará por primera vez un equipo en el entrenamiento de cara al Superclásico del domingo, uno de los últimos entrenamientos, con miras a lo que será el partido del fin de semana ante Boca por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, aunque la gran duda está en el mediocampo: Nicolás de la Cruz o Agustín Palavecino. En los primeros días de esta semana los futbolistas trabajaron en el River Camp con ejercicios físico-técnicos en campo reducido, pero el entrenador Marcelo Gallardo no puso un equipo en cancha y recién habrá alguna pista al respecto en este final de semana, aunque la práctica será a puertas cerradas. Entre las opciones aparecen Agustín Palavecino o Juan Fernando Quintero por el uruguayo Nicolás de la Cruz. Se inclina más por Palavecino para jugar o con quien sea el reemplazante en realidad de Nicolás de la Cruz para ocupar un lugar en la mitad de la cancha. Después el equipo sería muy similar al que se viene repitiendo, aunque también está la posibilidad de que, al no ver en un buen nivel a Leandro González Pires, Jonathan Maidana sea quien ocupe la saga central junto con Paulo Díaz, aunque todavía eso no está confirmado. El mediocampista Jerónimo Poblete, uno de los argentinos que estaba jugando en Ucrania, firmó contrato con Independiente y se convirtió oficialmente en refuerzo del equipo de Eduardo Domínguez. El mendocino de 29 años acordó un vínculo hasta fin de año y luego de firmar posó junto al secretario general del club Héctor Yoyo Maldonado y el asesor deportivo Daniel Montenegro. Poblete llega precedente del Metalist, favorecido por la resolución de la FIFA sobre los jugadores que tienen contrato en los países afectados por la guerra, y consideró a Independiente como una buena opción para seguir su carrera lejos de los peligros del conflicto bélico. El Barcelona venció a Galatasaray de Turquía por 2-1 en Estambul por una nueva instancia, los octavos de final de la UEFA Europa League. Los goles los marcaron Marcao justamente a los 28 minutos del primer tiempo para el conjunto turco. Lo empató Pedri a los 37 minutos y Aubameyang en el segundo tiempo le dio el triunfo definitivo al Barcelona. Recordemos que el partido de ida habían empatado 0-0 en el Camp Nou. De esta manera el Barcelona será uno de los 8 equipos clasificados a los cuartos de final del segundo torneo más importante de Europa a nivel clubes. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos ahora sí del homenaje a Sandro. El espectáculo coreográfico y musical Sandro, los días más felices,
se presentará en forma gratuita para homenajear al popular cantante Roberto Sánchez el próximo domingo, con la dirección de Andrea Castelli en el denominado Castillo de Santro del barrio porteño de Boedo. Con la dirección de Castelli y la participación especial de la cantante Lidia Borda, el show tendrá la presencia de gitanas y atravesará performance de baile y canciones en la residencia, con forma de castillo que Roberto Sánchez diseñó y construyó para usar como estudio de grabación en la avenida Pavón. El show durará 45 minutos y se suspende en caso de lluvia. Y por otra parte, los domingos 27 de marzo, 3 y 10 de abril a las 20 se realizarán visitas guiadas a través de la danza por el interior de la residencia durante 40 minutos con un costo de 800 pesos. Hablamos de cine, Otra condena, retrato sobre la reclusión de jóvenes en una cárcel atípica del conurbano. La experiencia del Centro de Contención de Moreno, en donde los jóvenes cumplen sus condenas por diferentes delitos en una institución sin celdas, rejas ni personal penitenciario, es el eje de Otra condena, el documental del periodista y realizador Juan Manuel Repeto, que hoy se estrena en el complejo Gaumont de la zona de Congreso. Me pareció un hallazgo desde el punto de vista periodístico, pero además me pareció que tenía un gran potencial para convertirse en un documental observacional, explicó el director en comunicación. Nos interesaba mostrar un abordaje diferente de trabajo con jóvenes presos y una nueva perspectiva para alentar un debate abierto sobre los sistemas carcelarios. Hablamos ahora de Pascual Cóndito, distribuidor y figura entrañable del cine argentino. Fue productor e incursionó en la actuación con breves apariciones, así como pilar importante de la producción argentina en materia de exportación de producciones nacionales, siempre expresando su amor por el séptimo arte, una pasión que abrazó desde niño y llegó a convertir en una de las principales razones de su vida. Cóndito estaba internado en el CEMIC del barrio de Saavedra, aquejado por un cáncer de colon. Nos vamos para la provincia de Chubut. Comienza el Festival de Cine de la Comarca Andina. Estamos hablando de la segunda edición del Festival de Cine de la Comarca Andina en la localidad chubutense de El Hoyo, con funciones gratuitas al aire libre y una amplia propuesta audiovisual organizada por la municipalidad con el apoyo del gobierno provincial. El FECICA contará con la proyección de películas nacionales, films y series infantiles, cortometrajes producidos en la zona y charlas con invitados e invitadas especiales. La apertura será este jueves a las 20 con la presentación en la Plaza Antiguos Pobladores de los Cortos, Parcela 26 y Somos Naturaleza, y el largometraje que será del verano, dirigida por Ignacio Ceroy, uno de los invitados que dialogará con el público al finalizar la función. Continuará el viernes desde las 18 horas con la charla abierta Cine Independiente en Pandemia, a cargo de Federico Rothstein, Ignacio Ceroy y Georgina Baix, en el auditorio de la Casa de la Cultura, y a partir de las 20 será la presentación del cortometraje La Criatura y la película Jesús López en la plaza principal del pueblo. El cantante cordobés de música urbana, Paulo Londra, de 23 años, quien tuvo que poner una pausa en su carrera en el año 2020 a raíz de un conflicto legal, compartió la primera imagen relacionada con su vuelta a la música, ya que está haciendo nuevas canciones y pronto habrá más novedades. La noticia se dio a conocer a partir de una foto que lo muestra fusionado con un león junto a la frase "está de vuelta". Además, en imagen pueden verse unas cadenas rotas que acompañan la idea. La campaña fue diseñada por la discográfica Warner Music Latina y la productora Buena, que trabajan con él. Sin embargo, no revelaron una fecha específica sobre cuándo se escuchará su nuevo trabajo. Londra tuvo que poner una pausa en su carrera en el año 2020 cuando atravesaba un gran momento, luego de haber sido uno de los más convocantes en Lollapalooza en el año 2019 y de lanzar su primer disco. Hablamos de otra actriz, Mercedes Morán, quien recibe un premio a la trayectoria en el Festival de Málaga. Mercedes Morán, quien recibirá el premio Retrospectiva en el Festival Internacional de Cine de Málaga, que se desarrollará este viernes 18 y el domingo 27, e incluirá 3 películas argentinas en su programa. Confiesa que este laburo tiene un sabor muy especial,
y al correrse de las típicas ternas me quita el peso de la competencia con otras actrices. Se trata de un hermoso reconocimiento que me hace sentir muy feliz y agradecida porque no se otorga por un trabajo en particular, sino a todo lo que hice. Resaltó Moran. Para todas las edades, el multiverso animado de Batman, una puerta de entrada a un mundo infinito. El mundo de Batman tiene una amplitud inconmensurable. El superhéroe, creado en el año 1938 por Bob Kane y Bill Finger para la editorial de historietas DC Comics, tiene una vigencia que no para de crecer. Mientras la nueva película de Batman bate todos los récords, ya anunció un nuevo título que se estrenará en julio en los Estados Unidos. Se trata de DC Liga de Super Mascotas, donde el enmascarado compartirá cartel con otro personaje arquetipo, Superman, y con sus respectivas mascotas, Crypto y Ace, el Batisabueso. Batman y todo lo que lo rodea se reinicia una y otra vez. De esta manera da lugar a múltiples versiones de este mito moderno. Cada detalle, desde sus infinitos implementos, vehículos y locaciones como su cueva, hasta su compañero de aventuras, Robin, su fiel mayordomo Alfred, o los villanos como Joker, el Pingüino y Gatúbela, aparecen representados una y otra vez. El panorama informativo informa. El campo. En la rueda de los commodities agrícolas finalizó la jornada con subas, donde primó el desarrollo del conflicto bélico del este de Europa, pero también con compras por parte de los fondos. La soja cortó así una racha de 4 ruedas negativas, mostrando subas por encima de los $7, con lo cual las posiciones de marzo finalizaron con un precio de $613 la tonelada. En relación al maíz, la tónica positiva respondió a un buen informe de exportaciones a la mejora de las cotizaciones del petróleo. Es así que el cereal sumó casi $10 en la rueda de ayer, llevando a los futuros de mayo a cerrar con un valor de $297 la tonelada. El relevamiento de 19 economías regionales monitoreadas por el área de economía de Coniagro reveló en la jornada de ayer que casi todas las actividades del interior del país se encuentran en situación de crisis. Según indicaron desde la entidad, casi todas las economías regionales están en rojo, donde la sequía, los costos de producción en alza y los precios de venta estancados ponen en alerta al sistema productivo. De las 19 analizadas, 11 de ellas presentan una situación problemática. Identificada con el rojo del semáforo, 5 están en amarillo, con señales de alerta, y solo 3 presentan buenas condiciones generales. Más novedades, y en este caso Rusia es el mayor exportador de fertilizantes del mundo, justamente abasteciéndolo, ¿no? Sobre todo hacia Europa y Asia Central. También tiene un papel importante como proveedor de los países productores de materias primas agrícolas de América Latina. Y a partir de la guerra activa con Ucrania se presenta una gran duda sobre el futuro valor que podrían tomar los fertilizantes a nivel global para la nueva campaña del trigo y del maíz, los cereales que más demandan nutrición mineral dentro de la rotación agrícola. Ante este contexto global, que claramente promete un reajuste de precios, la Argentina está muy expuesta, ya que importa el 60% de los fertilizantes que consume, de acuerdo a los datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, es decir, por sobre la totalidad de los 5.7 millones que demandó la última campaña agrícola. Desde el exterior llegaron 3.4 millones de toneladas. ¿Qué pasa con los frigoríficos? Bueno, quedó solo en intenciones, la posibilidad de que frigoríficos exportadores de carne habían comunicado al gobierno de cesar su participación en el programa de cortes cuidados. Este miércoles a última hora confirmaron a la agencia de noticias Telam que van a continuar participando del programa de cortes cuidados tras la intimación del gobierno nacional. Así lo afirmó el presidente de la Cámara Empresaria, Mario Ravetino, luego de la reunión más temprano que mantuvo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Ravetino le dijo a Telam que en el encuentro con Domínguez se aclararon todas las cuestiones de acuerdo a la transparencia de la asignación de exportaciones y a la información recibida luego de que integrantes del ABC dejaran entrever en medios periodísticos problemas en dicho sistema. Vamos al plano económico, y en este caso la firma presidida por Hugo Urquenian, Compañía General de Combustibles, anunció este jueves una inversión de más de $300 millones, dinero que va a ser destinado principalmente para la explotación de pozos de gas y petróleo.
El proyecto prevé que el ingreso de divisas total por mayores exportaciones y por sustitución de importaciones en los 20 años proyectados alcanzará los 734 millones de dólares. Y en este sentido, en ese periodo, el total de gas natural obtenido podría ascender a 2.000 millones de metros cúbicos, equivalente al 4.4% de la producción registrada durante el 2020. En febrero los precios pisaron el acelerador, particularmente en aquellos productos que concentran la mayor parte del consumo de los sectores más vulnerables. Los datos publicados esta semana por el INDEC comienzan a impactar sobre los índices de pobreza y los ingresos de la población necesitarán ser revisados si se quiere evitar pérdidas en el poder adquisitivo. Este jueves el organismo que conduce Marco Lavagna informó que la canasta básica que mide la línea de pobreza trepó un 6.6% en el segundo mes del año. Y se siente el fuerte impacto de la inflación. El costo de la canasta básica alimentaria se disparó 9% en febrero, según informó el INDEC. Y de acuerdo con los datos del organismo oficial de estadísticas públicas, el valor de la canasta necesaria para cubrir las necesidades calóricas básicas de un varón adulto de entre 30 y 60 años trepó a 12.108 pesos, nuevo umbral que determinó la línea de indigencia en el segundo mes del año. Asimismo, una familia tipo compuesta por 2 adultos y 2 niños necesitó 37.414 pesos para no ser considerada indigente. Hay que recordar que el salario mínimo vital y móvil es actualmente de 33.000 pesos. Esta semana, sindicalistas y empresarios acordaron un alza del 45%, pero para todo el 2022. El primer aumento se va a dar en abril. En dicho mes el salario mínimo va a pasar a 38.940 pesos, una cifra que probablemente también siga sin cubrir los gastos alimentarios imprescindibles de una familia. Paralelamente, el costo de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, se aceleró 6.6%. Por ende, una familia necesitó 83.807 pesos para no ser pobre, el equivalente a 2.5 salarios mínimos. Y como ya se dijo antes, el punto de vista de la analista Liliana Franco es que un amplio apoyo político y social en la Argentina será crítico para el éxito general del programa económico ante el FMI. Una amplia aceptación del propio programa es clave, fue lo que respondió Gary Rice en su tradicional rueda de prensa desde Washington. Ahora la pregunta es, ¿cómo evalúa que una parte importante del gobierno vinculada a la presidenta Cristina Kirchner esté en contra del acuerdo y si piensa que esta situación puede afectar su implementación? Bueno, previamente el vocero se escudó en que no efectuaría comentarios sobre cuestiones políticas domésticas. Bueno, las relaciones están cortadas. Eso es lo que se confiesa, ¿no? Desde la Casa Rosada, y las causas son tanto el primer mandatario como la vicepresidenta, que se sienten mutuamente defraudados. En el entorno del despacho presidencial se quejan, nos votaron en contra a un programa del propio gobierno y presuponen que algo parecido va a ocurrir justamente. Y de todas maneras hay consenso que finalmente se va a contar con la aprobación. Bueno, hablaron desde el FMI y manifestaron que es importante que se muestre un apoyo de alguna manera, sobre todo de la parte del oficialismo. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Continuamos con información del ámbito nacional en el panorama informativo de la radio. Tenemos que hablar de la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien aseguró que la Argentina dispondrá de una cuarta dosis para la inmunización contra el coronavirus para aquellas personas que tengan que viajar a países que no incluyan a la Sputnik V entre las vacunas autorizadas, debido a que no fue aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar, presentando, por supuesto, el pasaje por razones personales, familiares, humanitarias o de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas. Esto fue lo que dijo la titular de la cartera sanitaria en diálogo radial durante la última jornada. En otro tema, la ceremonia por el 30 aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires reunió a funcionarios argentinos e israelíes en un renovado reclamo de justicia y condena a los culpables. Fue durante un acto en el cual el gobierno también pidió al Poder Judicial
que revierta el nulo avance de la investigación iniciada 3 décadas atrás en manos de la Corte Suprema. Nuestro gobierno nacional, el Estado argentino, está comprometido con el debate de trabajar para lograr una justicia que, aunque sea lenta, deba llegar necesariamente a la verdad, manifestó el ministro de Justicia Martín Soria al hablar en representación del gobierno en el acto central por el atentado que dejó 22 muertos y cientos de heridos. Más información, hablamos ahora del presidente Alberto Fernández. Encabezó en Salta el acto en el cual se formalizó la entrega de la vivienda y del crédito 40.000 de su gestión de gobierno, ocasión en la cual afirmó que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional no implica ajustes y que nunca hubo un momento de Argentina con tanta obra pública. Durante el encuentro realizado en la capital salteña para la entrega de las llaves a los beneficiarios de las políticas habitacionales, el jefe de Estado se mostró esperanzado en lo que fue la aprobación parlamentaria del acuerdo con el organismo multilateral. Otro tema también que tiene que ver con información del ámbito político y del ámbito judicial en particular. Hablamos del ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi, quien se negó el jueves a declarar en la causa en la cual se investiga el supuesto diseño de una estrategia ilegal para perjudicar a gremialistas de la construcción de la ciudad de La Plata, como Juan Pablo Pata Medina, pero entregó un escrito en el cual reconoció haber visitado la Agencia Federal de Inteligencia para hablar sobre este tema. Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales. Se encontraba dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del señor Medina, sostuvo el exministro del gobierno de María Eugenia Vidal en el descargo que fue presentado también en la última jornada. El presidente Alberto Fernández, en San Miguel de Tucumán, donde encabeza una serie de actividades informales, fue recibido por el vicegobernador a cargo del Ejecutivo Provincial, Osvaldo Jaldo. El mandatario viajó acompañado por el jefe de gabinete, Juan Mansur, donde este viernes encabeza una agenda de trabajo que incluye un acto en la Casa de Gobierno Provincial, donde se lleva a cabo la firma de una serie de convenios para la construcción de 2 alcaldías por casi 600 millones de pesos en ese distrito. Y ahora sí, plano internacional con Zulia Aranda. El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en el 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales. El tribunal votó a favor del recurso de habeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas. Más allá de Rusia y Ucrania, 6 conflictos armados están ocurriendo en el mundo. En cuestión de días, Estados Unidos y Europa impusieron a Rusia uno de los mayores paquetes de sanciones internacionales jamás vistos contra otros países. La pasada semana, el presidente ucraniano, Zelensky, se convirtió en el primer líder mundial en dar un discurso ante el Parlamento británico por videoconferencia, donde recibió una ovación de pie, como ha sido el caso en casi todas las participaciones de funcionarios ucranianos en foros internacionales. Biden desata la furia del Kremlin al llamar a Putin criminal de guerra. ¿Puede el presidente ruso ser procesado por sus acciones? Ciudades ucranianas como Kiev, Kharkiv, Kherson, Mariupol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas. En la última de ellas se produjo alguno de los bombardeos más graves, como el de la semana pasada sobre una maternidad, el hospital infantil o el del teatro que servía de refugio este miércoles. Los graves sucesos llevaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a calificar a Vladimir Putin como criminal de guerra. Es la primera vez que Biden utiliza ese término para describir al presidente ruso. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Deportes.
Siguen las malas noticias y los dolores de cabeza para Lionel Scaloni en su preparación para afrontar los 2 últimos partidos de eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. La selección argentina ya tiene asegurado su pasaje hace rato a la próxima Copa del Mundo, pero a Scaloni estos partidos le servían para ir probando distintas variantes de cara al Mundial. Argentina jugará el próximo viernes 25 de marzo en la Bombonera ante Venezuela y el día martes 29 de marzo enfrentando a Ecuador en Guayaquil en la última fecha de las eliminatorias para cerrar lo que es el ciclo de clasificación hacia la Copa del Mundo. Después sí, pensar en partidos amistosos de preparación de cara a el Mundial que se jugará en noviembre de este año. La selección argentina tiene otra preocupación, además de algunas bajas como la de Marcos Acuña confirmadas, también la de otro jugador del Sevilla, Alejandro Papu Gómez, es otra de las bajas por lesión que sufrió la selección argentina. El ex jugador de San Lorenzo y Arsenal sufrió en Sevilla una lesión que arrastra desde fines de febrero. Si bien su presencia estaba en duda, se especulaba con la posibilidad de que sea citado para los encuentros ante Venezuela y Ecuador. Sin embargo, lo cierto es que el Papu no está completamente recuperado del problema muscular que sufrió ante el Real Betis en el Clásico de Sevilla por la Liga, y ante esto no será finalmente convocado por Lionel Scaloni. De esta manera, con la albiceleste ya clasificada al Mundial, el Papu se quedará en España y avanzará desde allí con su recuperación, con el objetivo de evitar resentimientos a futuro que puedan complicar su potencial participación en la cita mundialista. Acuña es otro de los jugadores que se dieron de baja debido a la lesión que sufrió hace pocas fechas y que le impedirá ser parte del equipo argentino de cara a estos encuentros de eliminatorias que tendrá el seleccionado nacional. Recordemos que a partir de hoy ya comienzan a venderse las entradas para el partido ante Venezuela en la Bombonera. Comienza una nueva temporada de la Fórmula 1 después de lo que fue la expectante y polémica definición en la edición 2021, el último año, con la victoria de Max Verstappen, el neerlandés, en la última vuelta, en la última fecha del último Gran Premio de la temporada 2021 y que le terminó sacando el título del mundo a Lewis Hamilton. Ante esto se prepara para lo que será la primera competencia este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein. Y ya está la primera baja confirmada entre los pilotos. Será la de Sebastian Vettel, el piloto alemán de Aston Martin, que será sustituido por Nico Hülkenberg, el corredor de 34 años, 4 veces campeón del mundo entre 2010 y 2013, dio positivo de coronavirus en los testeos previos y la escudería decidió llamar de urgencia a Hülkenberg para que sea compañero de Lance Stroll en el Gran Premio de Bahrein que va a estar inaugurando el calendario 2022 de la divisional. Sebastian Vettel de Aston Martin ha dado positivo por COVID-19 y será reemplazado de Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Bahrein, informó la cuenta oficial de la Fórmula 1. El presidente de la Asociación Femenina de Tenis, más conocida como WTA, Steve Simon, aseguró que las jugadoras rusas y bielorrusas no deben ser excluidas de los torneos por un liderazgo autoritario, en alusión al conflicto bélico desatado hace más de 2 semanas tras la invasión de Rusia a Ucrania. Las jugadoras y los jugadores no deben ser penalizados con la exclusión de los torneos debido a un liderazgo autoritario, dijo el estadounidense Simon a la BBC, al referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania y sus repercusiones sobre el deporte. A causa de la situación actual, los y las atletas de Rusia y Bielorrusia no pueden competir bajo el nombre o la bandera de su país ni jugar en competiciones por equipos. De hecho, la Federación Internacional de Tenis ya excluyó de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup a los equipos de ambos países. Nunca se sabe lo que puede deparar el futuro, pero puedo decir que nunca hemos prohibido a los atletas participar en nuestro tour debido a las posiciones políticas que sus líderes puedan tomar. Se necesitaría algo muy, muy significativo para cambiar, subrayó Simon, principal dirigente de la WTA. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informado.
Muy bien, y ahora sí repasamos cómo va a estar el tiempo en esta jornada, en este 18 de marzo de este año 2022 en la República Argentina, último día de esta semana. El avance de un sistema frontal desde el centro hacia el norte del país produce un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. El cambio del viento sur, la nubosidad y las precipitaciones dispersas contribuyen a un descenso generalizado de los registros térmicos. Repasamos ahora sí algunos acontecimientos históricos para esta jornada 18 de marzo de este año 2022. Recordamos que un día como hoy del año 1922 el Mahatma Gandhi es condenado a 6 años de cárcel por las autoridades coloniales británicas. Nacía Peter Graves, actor estadounidense, en el año 1925, mientras que Gerardo Sofovich, conductor, guionista, director y productor argentino, nacía en el año 1937. Irene Cara, la cantante y actriz estadounidense, nacía en el año 1959, mientras que acuerdo entre Francia y Mientras que nacía Vanessa Williams, actriz y cantante estadounidense, en el año 1963. Mauro Zárate, futbolista argentino, también nacía un día como hoy, pero del año 1987. Fallece Antonio Molina, cantante español, en 1992, mientras que la actriz cómica argentina Nini Marshall fallecía en el año 1996. Muere Anthony Minghella, cineasta británico, en el año 2008, mientras que Chuck Berry, compositor, intérprete y guitarrista norteamericano, fallecía en el año 2018. Vladimir Putin era elegido por cuarta vez como presidente ruso con el 76% de los votos en el año 2018, también un día como hoy. Se celebra además en nuestro país el Día del Trabajador Telefónico. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.